Vamos a hablar de los casos de violencia que se han dado, lamentablemente ayer algo comentábamos, ¿no? Después del caso de Fernando Báez Sosa, no sé si porque le prestamos más atención o porque si de verdad se están dando más casos de pelea, ¿no? Entre jóvenes a la salida del boliche, a la salida del club o en cualquier lado. Exactamente, y no podemos entender realmente la violencia con la que se desatan estos tipos de agresiones y estamos en este momento en comunicación con el psiquiatra Jorge Rocco, que nos va a hablar acerca de estos comportamientos que se da, bueno, o por lo menos lo que vimos últimamente en jóvenes, ¿no? Sí, Y que siempre suele ser como en situaciones similares a la salida de un boliche, a la claro. salida de una fiesta, muchos alcoholizados, muchos con otras sustancias también que han consumido. Psiquiatra Jorge Rocco, ¿cómo le va? Natalí Guillermo, los saludamos de Norte Grande Federal, ¿cómo anda? Guillermo, Natalí, bien, un gusto. ¿Hay más casos de violencia? ¿Hoy los jóvenes son más violentos, doctor? ¿Qué análisis se puede hacer de esto? Me parece que vivimos en un contexto violento, porque creo que las conductas, cuando se analizan fuera de los contextos, no se terminan de interpretar, no se terminan de entender. Me parece que si uno toma, no sé, por poner un hito cualquiera, del año 2001, cuando se rompe la credibilidad en los contratos, a partir de ahí aparece del Estado un hecho violento. Es decir, yo ya no puedo creer en el Estado porque no puedo confiar en lo que me dijeron que me iban a cuidar y no me cuidaron. ¿Me siguen? Ujú. Después, si nos metemos en otra estructura del Estado, que es a la familia, digamos, ¿qué pasó en la familia del 2000 para acá? Por poner un hito nada más de calendario. Las familias se fueron transformando, se fueron haciendo biparentales, unipersonales, es decir, cambio de género, fueron pasando muchísimas cosas, la pandemia, es decir, cuando vos juntás todos esos ingredientes, lo que empezás a notar es que no se pudo canalizar una cantidad de frustraciones, sino poder pensarlo también al revés. ¿Qué pasó con lo del Mundial? ¿Cómo se explica lo del Mundial? Y porque fue una caricia, es decir, Claro. una caricia del contexto y vamos todos masivamente a buscarla. Es decir, ¿y por qué no hay una caricia después de una fiesta? Si sería lo más lindo, después de una fiesta hacer una caricia. No, porque bueno, como comentaba Natalí, alcohol, sustancias, no controlen la casa, porque estos chicos no viven en un orfanato, vuelven a la casa y son los padres los que lo tienen que, no te digo oler, pero por lo menos a ver qué pasa. Y si vamos específicamente a estos casos de Baez, es decir, estos chicos que volvían a sus casas o vivían en una sociedad, en una microsociedad que venía desde hace tiempo permitiéndole cosas. Entonces, en un contexto, siempre puedes explicar mejor las conductas. Y creo que venimos de contextos violentos. ¿Por qué? Porque la palabra ya no es creíble, la ley es la ley, pero la justicia no es la justicia. Entonces empieza a haber una, digamos, incomodidad para moverse. Es decir, porque estos chicos también en algún lugar deben percibir que se puede. Es decir, porque hubo datos a nivel del Estado que se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer desaparecer gente, se puede robar y no te castigan, podés ser funcionario y no tener ningún problema. Es decir, hay un montón de datos del contexto que implican, acá se puede. Entonces, el tema es también pensar lo contrario, sin creer que por esta sanción ejemplar la cosa va a cambiar. Me parece que eso es creer en los Reyes Magos. Jorge, ¿cuál es el trabajo que se debería hacer desde la casa? Porque sin ninguna duda que todo arranca desde el hogar, desde los padres, desde los hermanos, desde los vínculos también. ¿Cuál es el trabajo que se podría hacer desde la casa para que no ocurran este tipo de cuestiones? Más allá de que después el contexto social puede cambiarlo todo, ¿no? Pero creo que los valores que cada uno le inculque a sus hijos en la casa es fundamental. Yo creo que hay dos ejes que el Estado debería preocuparse. Uno es la educación y el otro es la estructura familiar, lo que vos preguntás. Es decir, habría que reforzar muchísimo todo el modelo educativo. Fíjate que un maestro que murió hace 100 años y resucita puede dar clase. No sabe de neurociencias, no sabe cómo tratar a los chicos de trastorno del espectro autista. No porque tienen que ser especialistas, sino porque ya estos chicos no son los que eran en el año 70, 80, que por ahí era un hiperkinético, como se lo nombraba en ese momento. Hoy es una ADD, tiene trastorno de desatención, tiene conductas violentas. Es decir, vas a ver lo que va a ser este año también con la violencia en la educación.
Ahí se va a ver clarito este año. ¿Por qué? Porque entre la escuela y la familia no hay un contacto, no hay una comunicación, no hay un trabajo de padres y escuela y padres, es decir, es el alumno. El chico pasó a estar en una guardería prácticamente. Entonces, los valores de los padres, yo siempre digo, ¿quieren tener un hijo adicto? Yo tengo la fórmula. Es fácil. Tengo que tener un hijo que no tenga capacidad de espera, que no tenga tolerancia a la frustración, que no haya tenido padres que le pusieron límites y que le hayan sentido que lo quisieron. Si lo digo al revés, si yo le puedo a enseñar a mi hijo a esperar, que no sea un niño quiero ya, tolerancia a la frustración, le puedo poner límite como una muestra de cariño, no de castigo, sino de cariño, porque te quiero, te digo no, y además le hago sentir que lo quiero, es muy difícil que el contexto me lo lleve a la manada, porque el chico va a saber, por esto que decías vos, que ya le dieron valores en la casa y se lo reforzó el colegio, que no es por ese lado, pero como el colegio hoy no puede, la familia no puede, esto sí se puede. Por eso el pronóstico es serio, porque no hay de parte del Estado una estructura, si querés, de la salud mental o de la educación, que le dé continencia a esto. Fíjense que los que más hablan de todo esto son ustedes. Ustedes son los que pusieron esto en la agenda. Ahora vayan al Congreso a ver si esto está en la agenda. Claro, claro, que es cierto es eso. Y cómo, bueno, el Estado carece de atención en tantos temas que son importantes, ¿no? Lamentablemente, bueno, este es uno de ellos. Ahora, doctor, digo, con una buena educación y apuntando un poco por ahí al padre o a la madre que nos está viendo en estos momentos, yo educo bien a mi hijo. ¿Importa también el contexto de amigos, el dime con quién andas y te diré quién eres? ¿O un niño, un adolescente bien educado nunca va a ser protagonista de este tipo de peleas? No, ni tan ni muy. Yo creo que como padre debo saber dónde se moviliza mi hijo, cuál es el contexto que lo rodea, y a partir de ahí también charlar con él para mostrarle que por qué no es por ahí. Es decir, porque, insisto, no es desde el lugar del castigo, es desde el lugar del aprendizaje, de la enseñanza, de la información. Es decir, pero de un padre que está presente, de un padre que puede saber a qué hora llega su hijo, desde dónde, si toma alcohol, si maneja coche, no, cómo armar un sistema preventivo, es decir, deja el coche donde te fuiste porque tomaste, o que uno del grupo no tome, es decir, lo que se llama reducción del daño, es decir, hay formas alternativas para que el chico tampoco sienta, porque lo que le pasa a muchos jóvenes es, entonces no puedo ir a ningún lado. Claro. Es decir, una de las cosas que está empezando a pasar a los padres es, no vas a ningún lado. Entonces, me parece que esto es decir, que se mira de un lugar autoritario a un lugar permisivo. Como que no se puede encontrar el medio. Y el medio es eso, es acompañar a los hijos desde el lugar del límite, no desde el lugar del castigo. Porque lo primero que entiende el chico cuando uno le dice no es que lo está castigando. Claro. Va a depender cómo se da el movimiento de la charla, que es lo mismo que pasa en el colegio. El colegio no educa la mayoría de las veces. El colegio lo que hace es sancionar. Es decir, no aprendiste, tenés uno, anda a la maestra particular o anda a la psicopedagoga. No le da el tiempo a la maestra para encarar afectivamente al chico que no aprende. Esto es así. Sí. Es decir, la verdad, yo fui maestro de escuela toda la carrera de medicina y a mí era algo que me preocupaba. Es decir, yo tengo que enseñar precisamente a aquel que no aprende, porque el que sabe ya está. Es decir, ¿cómo rescato al que no aprende? Pero esto no se da, es decir, los sindicatos pelean por el sueldo, pero no pelean por la formación. Todo tiene que ver con todo, esta mediocridad. Doctor, bueno, la clase social, digo, en cuanto a ingresos económicos de las familias, ¿tiene algo que ver en esto o nada? Te decía recién, todo tiene que ver con todo. Fíjate que hay algunas cifras que dicen que hoy el 50% de la población que tiene una relación de dependencia gana 130.000 pesos. Sí. Cuando la canasta creo que está cerca de 140 y pico. Entonces, obviamente, los padres que tienen una dificultad para llegar a fin de mes, es un padre alterado, es un padre nervioso, es un padre que está estresado, que va a perder de vista por dónde está su hijo porque no puede encontrarse él con identidad laboral. Todo tiene que ver con todo. Por eso les decía que el contexto hay que entenderlo también. Lo que pasa es que si esto no lo estudian
las estructuras sociológicas, antropológicas, filosóficas y psicológicas y creen que es económico. Es decir, ya demostramos de hace 40 años que no va por ahí. Yo admiraría a un presidente que diga: mi gabinete va a estar formado por un sociólogo, un antropólogo, un filósofo y un psiquiatra. ¿Por qué? Para que me enseñen o le puedan enseñar a la gente cómo entender la vida. Si no hay, hoy no hay ningún estudio de cómo es la estructura familiar. Hoy no se sabe qué es una familia. No es la definición de familia de la década del 70 y del 80, es otra familia esta. Pero entonces, ¿cómo se lo educa? ¿El maestro tiene los elementos? Si cuando el chico se levanta y dice: hoy es el día del padre, yo tengo 2 papás. ¿Cómo? Sí, mi papá es Roberto y Mario. Pero ¿cómo? Y el otro le pregunta: ¿cómo tiene 2 papás? No te entiendo. Es decir, ¿se trabaja el tema de género? ¿Se trabaja el tema de la pareja? No, si la programática escolar hasta 7º grado nos habla de sexualidad. Estamos en la época de las cavernas en algunos temas. Entonces, pasa esto que pasa. Entonces, ¿no debería ser un tema de agenda en las escuelas que los maestros estén formados sobre el tema de la violencia, entender por qué se da, cómo se aborda, de qué manera, cómo se llama a los padres para esto? No, los maestros están sin documentos en esto, es decir, tratan de hacer lo que pueden, y lo que pueden es generalmente o es sancionar al chico, llamar a los padres o que alguien, un psicólogo, se haga cargo. Pero a nivel grupal, a nivel institución, ¿qué se hace? No se sabe. Me pasa a mí porque me llaman a mí muchas veces. Claro, claro. Y bueno, con este escenario que usted nos dice, es muy difícil revertir la situación que se está viviendo. Pronóstico grave. Y acordate lo que te digo, fíjate lo que va a pasar este año en el sistema escolar. Vuelven con mayor presencia los chicos, vienen de 2 años, 2 años y medio de no estar relacionados, los chicos no hablan porque no leen, es decir, hay toda una concatenación de hechos que nadie los está estudiando, y vamos para adelante, y salen estas cosas, pero no salen estas cosas porque los chicos son malos, o porque solamente tomaron alcohol o se drogaron. Porque si vamos 10 años para atrás, no seamos tan inocentes, se drogaban, tomaban alcohol, pero no había tantos episodios de esto. Entonces algo pasó, algo más se metió en el sistema social que les hizo aprender que era por acá, y de esta manera se resuelve. No, muchachos, están equivocados, pero ¿quién les enseña? ¿Quién los contiene? Es así. Bueno, doctor... sí, perdón. Medio depresivo el concepto que tiro, pero me parece bueno, pero es la realidad, es la realidad, lamentablemente, y la verdad que estremecen, erizan la piel las imágenes que se ve cada fin de semana. El desprecio por la vida que se ven en esas imágenes es total. Pero vas a ver lo que le está pasando a los padres. Los padres cada vez tienen esta conciencia de ir para el lado, digamos, de la prohibición. No salís más. No salís más porque no sé si volvés. Claro. Y los chicos también se sienten, pero yo no voy, yo no estoy con esa gente, pero es que ya no es que no pertenezco a la banda de los que se pelean, es que la banda de los que se pelean me pueden tomar a mí como la víctima, este es el problema. La última, doctor, ¿qué recomendación le da a las familias que hoy están viendo esta entrevista? ¿Qué le puede decir? ¿Qué se le puede decir? Las 4 cositas que les dije, es decir, que los chicos tienen que aprender a esperar, no es todo ya. Es decir, no es poniendo la tarjeta del Banelco que se contienen todas las cosas. El aprender también a frustrarse, es decir, que eso que no pueden tener ya puede ser mañana o puede no ser, y es así. Que el límite es central, y el límite no es solamente castigar, para nada tiene que ver con eso, tiene que ver con guiarlos, como ser el GPS de los hijos, ¿está? Y por último, hacerles sentir que uno los aprecia, los quiere, porque los recibo, los controlo, los acompaño, les ayudo a hacer los deberes, estoy en la vida social de ellos, estoy en el deporte de ellos. Es decir, todo eso creo que hace un contexto mucho más apacible y que está lejos de estas escenas que estamos viendo. Gracias, doctor. Muy amable. Por llamarme. Que tenga buen día. El doctor Jorge Rocco, reconocido psiquiatra de la República Argentina, bueno, hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Lo hemos visto con las figuritas del Mundial, la desesperación de los pibes porque no podían esperar una semana que llegaran las nuevas figuritas o que no se conseguía álbum. Y era un caos, los kioscos y los revisteros y los diarieros y los padres porque no podían esperar una mera figurita. Imagínense eso trasladado a gran escala, ¿no? Coincido con Jorge Rocco. Hay que enseñar a los chicos a esperar, a frustrarse, que no todo se consigue ya. Es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en las familias, lamentablemente. Y bueno,
todo tiene que ver con todo, lo decía el doctor Rocco, ¿no? Y lamentablemente el resultado son estas imágenes que compartimos y que de manera reiterada vemos en redes sociales, por todos lados, ¿no? Esta réplica de escenas lamentables y violentas y que muchas veces terminan con la vida de muchas personas. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.